Hola, mi nombre es Hase Michei. Tengo 24 años y vivo solo en una pequeña casa que heredé de mi abuelo en las afueras de Bend, Oregón. No es gran cosa, solo un lugar acogedor de 2 dormitorios con suelos de madera que crujen, un porche delantero que da a la calle tranquila y un patio trasero que se convierte en una manta de nieve cada invierno. El vecindario es uno de esos sitios antiguos y discretos donde todos se conocen por su nombre, pero no se entrometen demasiado. En el verano, los niños bajan la colina en bicicleta. Y en el invierno, como ahora, todo el lugar se ilumina con decoraciones navideñas. Guirnaldas de luces centelleantes se extienden sobre las vallas y los tejados, y el leve aroma a pino de los vendedores de árboles de Navidad de la cuadra se mezcla con el aire frío y claro. Los copos de nieve espolvorean las aceras, y las últimas hojas de arce se aferran obstinadamente a las ramas antes de rendirse por fin a la escarcha. Trabajo en Spin and Spoke, un pequeño taller de reparación de bicicletas escondido junto a la lavandería de la esquina. Lleva allí desde siempre, con mostradores manchados de grasa y paredes cubiertas de repuestos. Arreglo de todo, desde pinchazos en los patinetes de los niños hasta puestas a punto para los ciclistas de fin de semana que entran antes de lanzarse a los senderos alrededor del río Dasuites. El trabajo no es glamuroso, pero es estable. Empiezo mis días con una taza fuerte de café de la cafetera del cuarto trasero. Paso las tardes hasta los codos en cadenas y piñones y vuelvo a casa cuando el sol empieza a esconderse detrás de las cascadas. Las noches son sencillas. Una ducha caliente para quitarme la suciedad. Tal vez un sándwich para cenar. Y luego me siento en el porche con una manta escuchando la vieja radio que dejó mi abuelo. Crepita con canciones clásicas de Navidad en esta época del año. Cosas como Bing Crosby cantando sobre Navidades blancas. No me quedan muchos amigos por aquí. La mayoría se mudó después de terminar la secundaria. Algunos se casaron. Otros persiguieron trabajos en Portland o Seattle. No me siento solo exactamente. Simplemente me he acostumbrado al ritmo tranquilo de las cosas. Al otro lado de la calle vive Evelyn Ayes. Creo que tiene unos 33 o 34 años. Alta y esbelta, con el pelo castaño que suele recogerse en una coleta suelta y unos ojos de un tono profundo de gris azulado, como un cielo tormentoso sobre las montañas. Trabaja desde casa como editora independiente y a veces imparte clases de escritura en el colegio comunitario del centro. He oído pedacitos sobre ella por parte de los vecinos. A la señora Larsen, la de al lado, le encanta charlar por encima de la valla. Al parecer, Evelyn se mudó aquí hace un par de años después de un divorcio complicado en Chicago. Su exmarido la dejó por alguien más joven, y todo se difundió por sus círculos sociales. La gente por aquí a veces susurra sobre ello, pero no de mala manera, más bien como lamentándolo por ella. Vive sola con un viejo gato atigrado llamado Whiskes, al que veo tomando el sol en su ventana en los días más templados. Evelyn mantiene su distancia la mayor parte del tiempo. Nos intercambiamos saludos educados cuando está quitando nieve de su entrada o cuando yo estoy rastrillando hojas. 1 o 2 veces, hemos intercambiado galletas durante las fiestas o charlado sobre el clima. Nada profundo. Siempre ha sido amable pero distante, como si hubiera construido un muro silencioso a su alrededor. Todo eso empezó a cambiar una tarde fresca, unas semanas antes de Navidad. La nieve acababa de empezar a cuajar, convirtiendo la calle en un lienzo blanco y suave. Yo estaba afuera despejando mi porche con una escoba cuando noté a Evelyn de pie en su propio porche al otro lado de la calle. Sostenía un pequeño sobre en las manos, una tarjeta de Navidad o una invitación por el aspecto. Pero su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina, y lo miraba como si fuera algo venenoso. Sus hombros estaban tensos y, por un momento, se quedó allí, congelada en el viento frío. Yo no era de meterme en los asuntos de otros. Siempre he pensado que cada uno tiene sus propias batallas. Pero algo en la forma en que se veía me tiró del corazón. Era como si cargara un peso demasiado pesado para una sola persona. Dejé la escoba y crucé la calle, mis botas crujiendo sobre la nieve recién caída. Evelyn, llamé suavemente al acercarme. ¿Todo bien? Ella levantó la vista sobresaltada y rápidamente dobló la tarjeta para guardarla.
Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo vi un destello de vulnerabilidad antes de que forzara una pequeña sonrisa. Oh, Hasse. Sí, estoy bien. Solo esto. Levantó el sobre, uno festivo rojo con letras doradas. Es la invitación a la fiesta de Navidad del vecindario en el salón de la iglesia. Ya sabes, la que hacen todos los años. Asentí. Había ido un par de veces. Nada elegante, solo comida para compartir, algo de villancicos y la gente poniéndose al día bajo las luces centelleantes. Suena divertido, dije, intentando sonar casual. ¿Vas a ir? Ella dudó, los dedos tensándose alrededor de la tarjeta. Tengo que ir. Si no aparezco, todos hablarán. Pero su voz se apagó, y desvió la mirada hacia los tejados cubiertos de nieve. Mark, mi ex, va a ir con su nueva novia. La misma por la que me dejó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como escarcha. No supe qué decir al principio. Había oído los rumores, pero escucharlo de ella lo hacía real. Suena duro. Al final logré decir. Si no quieres ir, no tendrías que hacerlo. Ella negó con la cabeza, una risa amarga escapándose de sus labios. No es tan sencillo. Si me lo salto, dirán que me estoy escondiendo, que sigo destrozada por él. Si voy sola, serán miradas de lástima toda la noche. Yo solo, no quiero parecer débil. Cambié el peso de un pie al otro, el frío filtrándose a través de mis botas. No se me daba bien este tipo de cosas, dar consejos o intervenir. Pero verla así, tan protegida y a la vez tan claramente herida, despertó algo en mí. ¿Y si no fuera sola? Solté antes de poder pensarlo mejor. Quiero decir, si quieres, podría ir contigo. Fingir ser tu novio o algo así. Solo por la noche. Sus ojos se abrieron y por un momento simplemente me miró. Luego, inesperadamente, rió. Una risa de verdad, suave y genuina, la primera que le había oído en todo el tiempo que llevábamos siendo vecinos. Iluminó su rostro, ahuyentando las sombras. Estás bromeando, ¿verdad? Nadie lo creería. Nosotros, bueno, somos nosotros, pero inclinó la cabeza, considerándolo, no es una mala idea. Si vamos a lograrlo, tendríamos que practicar. Hacerlo convincente. Me encogí de hombros, sintiendo una mezcla extraña de nervios y emoción. Claro, mañana por la noche. Llevaré chocolate caliente. Ella asintió, su sonrisa permaneciendo. Trato hecho. Nos vemos entonces, Hasse. Mientras regresaba a mi porche, los copos de nieve girando a mi alrededor, no podía sacudirme la sensación de que algo acababa de cambiar. Las luces de las casas parpadeaban más brillantes de alguna manera, y mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de mi vida se sentía como si estuviera a punto de cambiar. La noche siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. La nieve había aumentado durante el día, cubriendo el vecindario con una capa fresca de blanco que amortiguaba el mundo exterior. Estaba en mi cocina, removiendo 2 tazas de chocolate caliente en la estufa, del tipo con leche de verdad y una pizca de canela como solía hacerlo mi abuelo. La radio zumbaba suavemente de fondo, poniendo Let It Snow mientras observaba subir el vapor. Tenía las manos un poco húmedas y no estaba seguro de si era por el calor o por los nervios. ¿En qué me había metido? Fingir ser el novio de alguien por una noche. Ahora sonaba ridículo, pero cuando había visto esa expresión en el rostro de Evelyn el día anterior, había sentido que era lo correcto decir. Y su risa, esa risa auténtica y sin defensas, me había acompañado todo el día en el taller, haciendo que las horas volaran mientras arreglaba el cuadro torcido de la bicicleta de un niño. Me abrigué con el abrigo, agarré las tazas y crucé la calle. Las luces del porche de Evelyn brillaban cálidas a través de los copos que caían, proyectando un tono dorado sobre la nieve. Llamé suavemente y, tras un momento, la puerta se abrió. Allí estaba ella, con un suéter rojo que se veía suave y ya asentado por el uso, el pelo recogido como de costumbre, pero con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba calcetines peludos en los pies y un leve aroma a vainilla flotaba desde el interior, como si hubiera estado horneando. Sus ojos se iluminaron al ver las tazas. Chocolate caliente, ya estás clavando el papel de novio,
dijo con una sonrisa burlona, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Empezamos en su porche, sentados en el banco de madera bajo el alero. Las guirnaldas de luces navideñas centelleaban sobre nosotros y el aire frío nos mordía la nariz, pero el chocolate calentaba nuestras manos. Evelyn sacó un pequeño cuaderno del bolsillo. Bien, pongámonos serios con esto, dijo, abriéndolo. Necesitamos una historia de fondo. ¿Cómo nos conocimos? Pensaba en algo sencillo, como que arreglaste mi bicicleta un día y surgió la chispa. Asentí, dando un sorbo a mi bebida. Funciona. De hecho, está bastante cerca de la verdad. Podría decir que entraste en la tienda con una rueda pinchada y te convencí de hacerle un ajuste. Luego te invité a tomar un café. Ella lo anotó, el bolígrafo raspando el papel. Bien. Ahora lo físico. Tenemos que vernos cómodos juntos. Nada de estar rígidos. Dejó el cuaderno a un lado y extendió la mano. Practiquemos tomar de la mano. Que se vea natural. Dudé un segundo y luego la agarré. Su mano estaba fría por el aire, pero era suave. Y cuando nuestros dedos se entrelazaron, una pequeña descarga me recorrió. Se sintió más real de lo que había anticipado. Nos quedamos así un minuto, mirando nuestras manos unidas como si fueran algún tipo de experimento. No está mal, dijo, dándome un suave apretón. Pero trata de no verte tan tenso. Relaja los hombros. Pasamos a otras cosas. Yo pasando mi brazo alrededor de sus hombros, ella apoyándose un poco en mí. Al principio fue incómodo. Le golpeé el codo una vez y casi derrama su chocolate. Los dos reímos, el sonido resonando suavemente en la noche silenciosa. Está bien, eso es mejor, dijo todavía riéndose. Ahora los apodos cariñosos. Llámame algo dulce, como cariño o amor. Amor, probé, sintiendo como se me calentaba la cara a pesar del frío. Salió un poco forzado y ella volvió a reírse. Eres terrible para esto, pero es lindo. Tu turno. Yo te llamaré Babe. Lo dijo con un tono juguetón, y por un momento el porche se sintió más cálido, como si de verdad estuviéramos compartiendo algo íntimo en lugar de ensayar. A medida que avanzaba la noche, la práctica se sentía menos como una tarea. Evelyn sugirió que entráramos para escapar del frío, y la seguí hasta su sala de estar. Era acogedora, con un pequeño árbol de Navidad en una esquina, adornado con ornamentos sencillos, esferas de vidrio y algunos hechos a mano que parecían tener años. Una pared estaba cubierta de estanterías llenas de novelas y cuadernos, y una chimenea pequeña crepitaba, proyectando sombras titilantes. Su gato, Whiskes, estaba hecho un ovillo en la alfombra, mirándome con pereza antes de volver a cerrar los ojos. Evelyn puso algo de música, clásicos navideños suaves de un viejo tocadiscos, y nos sentamos en el sofá, el cuaderno entre nosotros, pero el ensayo empezó a desvanecerse mientras conversábamos. Me habló de sus inviernos de infancia en el Medio Oeste, de cómo su familia horneaba galletas con forma de muñecos de nieve, ensartaba guirnaldas de palomitas para el árbol y leía historias junto al fuego hasta que todos se quedaban dormidos. Era mi lugar seguro, dijo en voz baja, mirando las llamas, antes de que todo se complicara. El divorcio lo destrozó para mí. Pensé que nunca volvería a sentir ese calor. Yo también me abrí, más de lo que lo había hecho con nadie en años. Le hablé de mi abuelo, de cómo me llevaba a andar en trineo por las colinas a las afueras del pueblo, me enseñaba a arreglar bicicletas en su garaje y tocaba su vieja guitarra en las noches de invierno. Él me dio esa radio, dije, asintiendo hacia la música. Decía que era para los momentos de silencio, para recordarme que la vida no es todo trabajo. Compartir se sentía fácil con ella, como si realmente escuchara, no solo esperando su turno para hablar. Las horas se deslizaron. Ya no estábamos practicando líneas. Solo estábamos conectando. El fuego se redujo a brasas y la nieve afuera se amontonó más contra las ventanas. Cuando por fin miré el reloj, ya era tarde. Creo que debería irme a casa, dije con cierta resistencia mientras me ponía de pie. Ella me acompañó hasta la puerta, sus calcetines peludos susurrando sobre el suelo. Gracias por esta noche, Jase. Fue divertido, más de lo que esperaba. Al salir al frío, con las luces del porche reflejándose en la nieve recién caída, me di la vuelta.
Nos vemos pronto, Evelyn. Mi corazón volvía a latir con fuerza, pero esta vez no eran nervios. Era anticipación. Mientras cruzaba de nuevo la calle, me di cuenta de que ya no solo esperaba con ganas la fiesta. Esperaba verla a ella, y lo que fuera que viniera después. El silencio de mi vida de repente se sentía lleno de posibilidades. La noche de la fiesta navideña del vecindario llegó con una nueva capa de nieve, convirtiendo las calles en un reluciente país de las maravillas invernal bajo las farolas. Me paré frente al espejo, ajustándome el cuello de mi grueso suéter de lana, el que tenía un sutil dibujo de abetos y que mi abuelo solía llevar a las reuniones familiares. Picaba un poco, pero era cálido, y pensé que encajaba con la ocasión. Mi corazón latía más fuerte que la noche anterior. No solo por los nervios de llevar a cabo la actuación, sino por cómo habían cambiado las cosas durante nuestro ensayo. La risa de Evelyn, sus historias junto al fuego, habían permanecido en mi mente todo el día en el taller, haciendo que incluso las reparaciones más simples me distrajeran. Tomé la pequeña caja de galletas caseras que había horneado antes, de chispas de chocolate con un toque de menta, nada sofisticado pero hecho con cariño, y crucé la calle. La luz del porche de Evelyn estaba encendida, proyectando un resplandor acogedor. Llamé y cuando abrió la puerta, tuve que contener la respiración. Llevaba un vestido de lana verde oscuro que le quedaba perfecto, con un sencillo collar de plata captando la luz. Por una vez llevaba el pelo suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y sus mejillas tenían un rubor natural por el frío que se colaba dentro. Estaba hermosa, no de una manera llamativa, sino de esa forma tranquila y sin esfuerzo que me oprimía el pecho. «Jase», dijo, con una voz mezcla de emoción y nerviosismo. «Te ves muy bien arreglado. Entra, hace un frío terrible ahí fuera». Entré, entregándole las galletas para la comida compartida. «Y tú te ves increíble». Ella sonrió. Una sonrisa de verdad, que le llegó a los ojos. «Gracias. Hace tiempo que no me arreglaba así. Supongo que es un hábito nervioso». Nos quedamos allí un momento, el aire entre nosotros cargado de algo no dicho. Luego se puso el abrigo y enlazamos los brazos mientras caminábamos hacia el salón de la iglesia al final de la cuadra. La nieve crujía bajo nuestras botas y el vecindario estaba lleno de espíritu navideño. Niños construyendo muñecos de nieve en los jardines, coros ensayando a lo lejos y el leve tintineo de campanas de alguna decoración de porche. El frío nos mordía la cara, pero con el brazo de Evelyn en el mío, no se sentía tan duro. El salón de la iglesia se había transformado en un refugio festivo. Un enorme árbol de Navidad se alzaba en el centro, adornado con luces blancas centelleantes, cintas rojas y adornos que parecían hechos a mano, estrellas recortadas de papel de aluminio y copos de nieve de papel colgando de las ramas. Largas mesas recorrían las paredes cubiertas con manteles rojos y verdes y repletas de platos, jamón glaseado con miel, puré de patatas, salsa de arándanos y bandejas de galletas y pasteles que llenaban el aire de aromas dulces y especiados. Guirnaldas colgaban de las vigas y farolillos de papel dorados y plateados pendían del techo, lanzando un resplandor cálido y acogedor. Un pequeño grupo en una esquina tocaba jingle bells con guitarras y un teclado, y la gente ya charlaba animadamente, con tazas de vino caliente especiado o sidra caliente en la mano. La sala vibraba con risas y conversaciones, esa clase de ambiente comunitario acogedor que hacía que Ben se sintiera como un hogar. Al entrar, algunas cabezas se giraron, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que sintiera como Evelyn apretaba mi brazo. La señora Larsen fue la primera en vernos, sus ojos abriéndose detrás de las gafas. Evelyn y Jase. Bueno, ¿qué sorpresa es esta? Tiró de Evelyn para darle un abrazo rápido y luego me miró con una sonrisa cómplice. Ustedes dos se ven encantadores juntos. ¿Desde cuándo pasa esto? Evelyn me miró, dándome la señal para la historia de fondo. Me aclaré la garganta, recurriendo a nuestra práctica. Oh, no desde hace mucho. Evelyn vino a la tienda hace unos meses con la rueda de su bicicleta pinchada. Se la arreglé y bueno, la convencí de ir a tomar un café después. Una cosa llevó a la otra. Añadí una sonrisa tímida, de las que habíamos ensayado, y Evelyn se apoyó ligeramente en mí, con la mano en mi brazo. Eso es adorable, arrulló la señora Larsen,
y pronto se reunió un pequeño grupo. El señor y la señora Thompson de la calle de abajo, un par de estudiantes de las clases de escritura de Evelyn, incluso el pastor con su esposa. Respondimos a las preguntas con soltura. Yo bromeé diciendo que Evelyn hacía el mejor chocolate caliente que había probado jamás, y ella rió diciendo que yo era el único que había arreglado su bicicleta sin quejarse del óxido. Jugamos al intercambio de regalos, sacando números de un sombrero y cambiando obsequios graciosos, una taza con forma de muñeco de nieve para mí, un par de calcetines festivos para ella. Puse mi brazo alrededor de sus hombros cuando nos sentamos a comer, y ella apoyó la cabeza contra mí brevemente, tal como habíamos practicado. Se sentía natural, casi demasiado natural, y me sorprendí preguntándome si alguien podría notar que había empezado como una farsa. Entonces, a mitad de la velada, la puerta se abrió con una ráfaga de aire frío, y entró Mark. Era alto, con el cabello sal y pimienta y un paso seguro, el brazo alrededor de una mujer más joven con un vestido rojo brillante que se le pegaba como oropel. Su pelo era rubio y estaba perfectamente peinado, y reía un poco demasiado fuerte por algo que él dijo. La sala no se quedó en silencio, pero sentí el cambio sutil. Susurros aquí y allá, miradas dirigidas a Evelyn. Mark nos vio casi de inmediato y se acercó, con una sonrisa pulida pero los ojos afilados. Evelyn, dijo, inclinándose para darle un beso torpe al aire. Me alegra verte. Te ves bien. Su mirada se desvió hacia mí. Y este es Hasse, dije, enderezándome un poco y extendiendo la mano. Su apretón fue firme, casi desafiante. El novio de Evelyn. Las cejas de Mark se alzaron ligeramente. ¿Novio? Bueno, eso sí que es nuevo. Soy Mark, su exmarido. Presentó a su novia, Samantha, que sonrió dulcemente, pero con un matiz de suficiencia. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos?, preguntó Mark, con un tono casual pero inquisitivo. Repetí nuestra historia, manteniéndola ligera, pero Evelyn intervino de forma natural, con la voz firme. Hasse ha sido maravilloso. Hace que estos inviernos sean mucho más brillantes. Me apretó la mano bajo la mesa y sentí una oleada de protección. Samantha inclinó la cabeza, con la voz empapada de falsa inocencia. ¡Qué dulce! Ustedes dos se ven muy acaramelados. Aunque hay bastante diferencia de edad, ¿no? El comentario quedó flotando y vi cómo la mandíbula de Evelyn se tensaba apenas un instante. Antes de que pudiera responder, me incliné hacia adelante y sostuve la mirada de Samantha. ¿La edad? No, para nada, todo se trata de la conexión. Evelyn y yo tenemos algo real. Esta Navidad ha sido la más cálida en años para los dos. Mis palabras salieron más firmes de lo que había planeado, pero se sentían correctas. La sonrisa de Mark vaciló y murmuró algo sobre ir a buscar bebidas antes de apartar a Samantha. El grupo a nuestro alrededor se relajó y la señora Larsen le dio una palmada en el brazo a Evelyn. Ustedes dos son encantadores juntos. No dejen que nadie les diga lo contrario. Evelyn se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de gratitud y de algo más, algo que aceleró mi pulso. Cuando la banda empezó a tocar una melodía más lenta, Winter Wonderland, me puse de pie y le ofrecí la mano. Baila conmigo. Nunca había bailado mucho en mi vida, pero la expresión de su rostro me hizo querer intentarlo. Ella asintió y nos movimos hacia el pequeño espacio despejado en el centro del salón. Mi mano en su cintura, la suya en mi hombro. Al principio nos balanceamos de forma torpe, mis pasos inseguros sobre el gastado suelo de madera. Pero a medida que la música crecía, ella me guió con suavidad y nuestros cuerpos encontraron un ritmo. Las luces se difuminaron a nuestro alrededor, el murmullo se desvaneció. Y durante esos pocos minutos, solo éramos nosotros. Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos gris azules suaves bajo el resplandor. Gracias, Hasse, susurró. Por todo. La atraje un poco más, con el corazón acelerado. Ya no es solo una actuación, murmuré, apenas audible por encima de la música. Ella no se apartó. En cambio, apoyó la cabeza contra mi pecho. Y bailamos así hasta que la canción terminó. El mundo exterior quedó olvidado en el calor del salón.
Cuando estallaron los aplausos a nuestro alrededor, supe que no podríamos seguir ignorando lo que se estaba construyendo entre nosotros por mucho más tiempo. La fiesta continuó, pero para mí, el verdadero punto de inflexión acababa de comenzar. Cuando terminó la canción, los aplausos del público nos devolvieron a la realidad, pero no solté la mano de Evelyn de inmediato. El calor de su palma y la mía se sentía demasiado bien, demasiado correcto como para soltarlo todavía. Avanzamos entre los grupos de vecinos, aceptando cumplidos por nuestro adorable baile con sonrisas educadas. Pero el aire del salón de repente se sentía cargado, las risas y la música un poco demasiado fuertes. ¿Quieres salir un momento?, le susurré, acercándome lo suficiente para captar el leve aroma de su perfume de vainilla mezclado con el pino del árbol. Ella asintió, con los ojos aún brillantes por el baile. Sí, un poco de aire fresco suena perfecto. Salimos por la puerta lateral al porche trasero de la iglesia, donde el alero nos protegía de la nevada que se intensificaba. El frío golpeó como una ola, agudo y vigorizante, convirtiendo nuestras respiraciones en nubes visibles que flotaban en el aire nocturno. Los copos de nieve danzaban perezosamente bajo el resplandor de una sola guirnalda de luces colgada de la barandilla. Y a lo lejos, las campanas de la iglesia sonaban suavemente, marcando la hora. El mundo allí fuera estaba en silencio, los sonidos apagados de la fiesta desvaneciéndose tras la puerta de madera. Evelyn se estremeció, frotándose los brazos, y sin pensarlo, me quité el abrigo y se lo coloqué sobre los hombros. «Toma», dije, «no puedo dejar que te congeles conmigo». Ella lo cerró alrededor de sí, y sus dedos rozaron los míos al hacerlo. «Gracias, Hasse. Siempre estás pendiente». Nos quedamos allí un rato en silencio, apoyados en la barandilla, observando cómo la nieve se acumulaba en el suelo como una suave manta blanca. El vecindario se extendía más allá del atrio de la iglesia, con las casas parpadeando con luces y las chimeneas soltando humo hacia el cielo estrellado. Era pacífico, casi mágico, pero podía percibir la tensión en su postura, la manera en que su mirada se iba hacia adentro. Por fin, rompió el silencio. Lo de ahí dentro fue increíble. La forma en que manejaste a Mark y a Samantha, no sé qué habría hecho sin ti. Estaba tan asustada de venir esta noche, pensando que me derrumbaría en cuanto los viera. Pero contigo a mi lado, se sintió distinto. Manejarlo fue posible. Su voz era suave, cargada de una emoción que normalmente mantenía escondida. Me giré para mirarla de frente, con el corazón latiendo con fuerza. No necesitabas que yo fuera fuerte, Evelyn. Has estado manejando las cosas tú sola durante mucho tiempo. Pero me alegra haber podido ayudar. Verte sonreír así. Sonreír de verdad. Vale la pena. Ella me miró, sus ojos gris azules buscando los míos bajo la luz del porche. Había vulnerabilidad allí, mezclada con algo más cálido, algo que hacía que el aire frío pareciera irrelevante. Es más que eso. Estos últimos días, practicar contigo, hablar junto al fuego, me ha hecho sentir viva otra vez. Como si tal vez no estuviera tan rota como pensaba. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Pero todo esto es fingido, ¿verdad? Después de esta noche, volvemos a ser solo vecinos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas como las ramas del patio cargadas de nieve. Sentí un nudo en el pecho, uno que había estado ignorando desde nuestro primer ensayo. Pero allí fuera, con el mundo amortiguado y solo nosotros dos, ya no pude contenerlo. Y si no quiero que sea fingido, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. La confesión me sorprendió incluso a mí, pero era verdad. Evelyn, desde el momento en que empezamos con esto, sentados en tu sofá compartiendo historias, se ha sentido real para mí, más real que cualquier otra cosa en mucho tiempo. Me gustas, no como un papel, sino como tú. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un pequeño paso atrás, aferrando el abrigo con más fuerza. Hasse, no puedes decir eso en serio. Somos tan diferentes. El tema de la edad, la gente ya habla. ¿Y yo? Arrastro todo este equipaje de Mark, del divorcio. Tú mereces a alguien sin complicaciones, alguien de tu edad que no haya pasado por el infierno. Negué con la cabeza, acortando la distancia entre nosotros.
Los copos de nieve se quedaron prendidos en su cabello, brillando como pequeñas estrellas, y extendí la mano con cuidado, apartándole un mechón detrás de la oreja. Su piel estaba fría, pero el contacto me recorrió de calor. No me importa la edad ni lo que diga la gente. He pasado años arreglando bicicletas, viviendo en silencio, pensando que eso era todo lo que había. Pero contigo, es como si me hubiera despertado. Eres inteligente, amable y más fuerte de lo que te das crédito. Ese equipaje es solo la vida. Y si me dejas, quiero estar ahí también para las partes buenas, no solo para las fingidas. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, brillando bajo la luz. Parpadeó para contenerlas, pero una se escapó y rodó por su mejilla. Yo también lo siento, admitió con la voz temblorosa. Esa conexión ha estado ahí desde que hablamos junto al fuego. Pero tengo miedo, Hasse. ¿Y si lo arruino? ¿Y si no estoy lista? Sostuve su rostro con suavidad, limpiándole la lágrima con el pulgar. Entonces lo haremos despacio. Sin presión, sin prisas. Pero no me alejes por miedo. Ya hemos demostrado que funcionamos juntos, ahí dentro y aquí fuera. Las campanas sonaron de nuevo, más profundas esta vez, resonando en la noche. Su mirada se suavizó, venciendo la esperanza a la duda. Se inclinó hacia mi mano y luego, sin decir otra palabra, cerró la distancia y me rodeó con un abrazo apretado. Yo la abracé, sintiendo su corazón latir contra el mío, el abrigo envolviéndonos a ambos como un escudo contra el frío. Nos quedamos así lo que pareció una eternidad, la nieve cayendo a nuestro alrededor como un telón silencioso. Finalmente, se separó lo justo para mirarme, con los ojos claros ahora. Está bien, susurró. Probemos esto de verdad. Me incliné y besé suavemente su frente, demorándome allí mientras el alivio y la alegría me inundaban. No fue una declaración apasionada bajo fuegos artificiales, solo una promesa tranquila en la noche de invierno, pero se sintió perfecta. Cuando regresamos al salón, de la mano, la fiesta seguía en todo su apogeo. Nadie pareció notar el cambio en nosotros, pero yo sí lo sentí. Ya no estábamos actuando. Mientras nos reuníamos de nuevo con el grupo, compartiendo una sonrisa secreta sobre tazas de sidra, supe que esa Navidad nos había dado a los dos algo inesperado, una oportunidad de algo verdadero. Después de aquella noche en el porche, todo cambió. No en un torbellino de drama, sino de la manera tranquila y constante en que lo hacen las cosas reales. Volvimos a entrar en la fiesta de la mano, con el calor de nuestra confesión aún presente como el resplandor de las luces navideñas. Nadie pareció notarlo. Estaban demasiado ocupados con los postres y los villancicos. Pero cuando nos despedimos y caminamos de regreso a casa por la nieve, los dedos de Evelyn entrelazados con los míos se sentían distintos, permanentes, como una promesa para la que no necesitábamos palabras. El vecindario estaba en silencio bajo la manta blanca. Y cuando llegamos a su porche, se volvió hacia mí con una sonrisa suave. Entra un rato. Hace demasiado frío para terminar la noche todavía. Asentí y entramos. En el hogar aún quedaban brasas, whiskies estirándose con pereza sobre la alfombra. Los días siguientes se difuminaron en una rutina apacible. No ocultamos nada a los vecinos. Ya no había necesidad de secretos. Por las mañanas cruzaba la calle con café en la mano y nos sentábamos en su porche viendo cómo el sol derretía la escarcha de los tejados. Por la tarde, a veces me acompañaba al taller, leyendo un libro en una esquina mientras trabajaba, o limpiábamos la nieve de nuestras entradas juntos, riendo cuando estallaba una pelea de bolas de nieve. Las noches eran lo mejor. Cocinábamos cenas sencillas en su cocina, pasta con hierbas de su jardín del alféizar o sopa hirviendo a fuego lento mientras la música navideña sonaba suave. Whisky se acurrucaba entre nosotros en el sofá mientras hablábamos de todo y de nada. Ella se abrió más sobre el divorcio, sobre cómo la había dejado hueca, como si hubiera perdido no solo a Mark, sino una parte de sí misma. Pero contigo, decía, con la cabeza apoyada en mi hombro, siento que la estoy recuperando. Evelyn también empezó a escribir más. Una noche junto al fuego me enseñó un borrador que había enviado a una revista, un ensayo personal sobre inviernos de soledad y calor inesperado. Es sobre nosotros, susurró con los ojos brillantes, sin dar nombres, claro.
Se publicó unas semanas después y ver su nombre impreso, el orgullo en su voz al leerlo en alto, me hizo darme cuenta de cuánto había estado reprimiéndose. Incluso se apuntó para dar una clase extra en la universidad, su confianza floreciendo como los primeros crocus que atraviesan la nieve a comienzos de la primavera. Yo la animé en cada paso, igual que ella hizo conmigo. Siempre había soñado con convertir parte del taller en un pequeño café híbrido de bicicletas, un lugar donde los vecinos pudieran tomar café y ajustar sus bicis. Evelyn me ayudó a esbozar planes en servilletas, con su ojo de editora captando detalles que yo había pasado por alto. Tienes talento, Hasse, diría. No lo escondas para siempre bajo la grasa. Nuestra vida juntos no fue perfecta. Hubo momentos de duda. Una vez, después de una llamada de una vieja amiga que se burló de ella por asaltar la cuna, Evelyn se distanció durante un día, cuestionándose si íbamos demasiado rápido. Le di espacio, pero esa noche me presenté en su porche con un termo de chocolate. No estamos definidos por lo que piensen los demás, le dije. Ella asintió, me hizo pasar y hablamos hasta que el fuego se extinguió. Esos pequeños obstáculos solo nos hicieron más fuertes, enseñándonos a apoyarnos el uno en el otro sin miedo. Pasó un año en lo que se sintió como un latido. La siguiente Nochebuena, el vecindario volvió a llenarse de luces y risas. Pero nos saltamos la gran fiesta por algo más tranquilo. Lo había planeado con cuidado, colgando luces extra en el árbol del patio trasero y escondiendo una pequeña caja en mi bolsillo. Nos abrigamos y salimos a la nieve, los copos cayendo suavemente como confeti del cielo. Bajo las ramas iluminadas, con el sonido lejano de villancicos desde la iglesia, me arrodillé. Evelyn, dije, con la voz firme a pesar del frío. Esto empezó como fingido, pero es lo más real que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas se le congelaron en las pestañas mientras reía entre ellas, asintiendo con fuerza. Sí, Hasse, 1000 veces sí. El anillo era sencillo, de plata con un pequeño zafiro a juego con sus ojos. Y al ponérselo en el dedo, me atrajo a un beso que nos calentó por dentro. Nos quedamos allí envueltos el uno en el otro, la nieve girando a nuestro alrededor como una bendición. Ahora, mientras otro invierno se instala, nuestras casas se sienten como un solo hogar. Las luces de nuestros porches brillan más, y las noches tranquilas junto al fuego se llenan de planes para la boda, para el café, para lo que venga después. La felicidad, he aprendido, no necesita un guión ni un foco. Solo necesita a dos personas dispuestas a salir del frío y entrar juntas en el calor. Y para nosotros, este invierno y todos los que vengan se sienten como el comienzo de algo interminable.